Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Soy Minerva Mireles. Hoy es agosto 4 del 2020 y bueno, hemos estado estudiando el libro de los Salmos ya por bastante tiempo. Eh, Hoy nos toca estudiar el Salmo 124. Tiene 8 versículos y en mi Biblia dice alabanza por haber sido librado de los enemigos. Y estamos estudiando en este momento los salmos peregrinos. Esta serie abarca desde el Salmo 120, que bueno, ya estudiamos creo que por hace 3 semanas o 4 semanas. Eh, y como les decía, abarca desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Y el Salmo 124 es en realidad un salmo histórico. Así como el Salmo 123 que estudiamos la semana pasada fue llamado el Ojo de la Esperanza, pues este Salmo 124 es llamado el Ojo del Pasado y repasa la historia de la misericordia de Dios hacia ellos, ¿verdad? En el pasado, hacia el pueblo de Israel. Y como ya les he estado diciendo durante estas 4 semanas, se llaman cánticos graduales, porque esos eran los cánticos de las caravanas de peregrinos. Se reunían los peregrinos para ir a adorar al Señor al templo de Jerusalén y eran los cánticos de ascenso, los cánticos graduales. Entonces, pues vamos a continuar, hermanas, en este peregrinaje, pero antes vamos a pedir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te doy en este día como cada mañana, Señor. Te doy gracias por un día más de vida. Y en este momento, Padre, que mis hermanas y yo abrimos tu palabra, te pedimos que también abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón. Te lo pedimos agradecidas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, entonces este es un salmo de David. Y aquí vemos que David alaba a Dios por las pasadas liberaciones de este poder enemigo, ¿verdad? Perdón, y también vemos que expresa su confianza respecto a las liberaciones futuras también. Entonces da a Dios la gloria por el escape que han conseguido y eso lo vemos ya casi al final del Salmo y de ahí toma pues el ánimo, ¿verdad? Para confiar en Dios en el presente y en el futuro. Entonces vamos a leer nuestro Salmo 124 y comenzamos con los primeros 3 versículos aquí. Dice Salmo 124, alabanza por haber sido librado de los enemigos, cántico gradual de David. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Aquí vemos en los versículos, en los primeros 2 versículos, vemos que se repite, ¿verdad? Dice, a no haber estado Jehová por nosotros. Entonces, para poner de relieve el poder del Dios de Israel, hermanas, siempre que vemos en la palabra de Dios que haya repetición en las Sagradas Escrituras, el énfasis está en la verdad de lo dicho, ¿verdad? Y es repetido a veces 2 veces y es repetido a veces 3 veces para poner ese énfasis. Entonces, el énfasis aquí es a no haber estado Jehová por nosotros, entonces la tribulación o lo que estaba pasando el salmista en este momento. Y vemos que al mirar aquí a los israelitas, a su historia pasada, pues era evidente, ¿verdad? Que Dios había actuado en sus vidas, haciendo posible pues que subieran en este momento, entonando este canto, ¿verdad? Subiendo a Jerusalén para adorar al Señor. Por lo tanto, estaban expresando de esa manera su gratitud a Dios. Y algunos piensan que es un salmo que va en secuencia, ¿verdad? Entre el Salmo 123, pues que muestra confianza en Dios para la liberación, lo estudiamos la semana pasada, y este Salmo de hoy, que es el 124, que da gratitud por la liberación, y el que viene la semana que entra, el 125, que enfatiza pues la confianza en Dios para la protección. En pocas palabras, hermanas, aquí nos quiere decir, ¿qué sería de nosotras sin ti, Señor? ¿Qué sería de mí sin ti, Señor?
No hay duda, hermanas, con respecto a nuestro libertador. No podemos atribuir nuestra salvación a ninguna otra causa ni a ninguna otra persona. Nada que no fuera el omnipotente y omnisciente podría haber realizado nuestro rescate. Nos gozamos porque Dios ha estado a nuestro lado. A nadie más se lo debemos. Nos dice el versículo 3: vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Estaban ansiosos de destruirnos, dice aquí. Se nos habrían tragado vivos en un instante. Hermanas, la furia de los enemigos de la iglesia se ha levantado a su máximo frenesí. Nada los dejará satisfechos, excepto la aniquilación total de los escogidos de Dios. El versículo 4 nos dice: entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Y nos sigue diciendo el 5: hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Esas podrían ser las aguas del Mar Rojo en aquella liberación, ¿se acuerdan? O las aguas del río Jordán, o las aguas de las circunstancias en las cuales pues en ese momento ellos se encontraron, ¿verdad? Muchas veces. Y nos dice, como nos dice el 4, entonces nos habrían inundado las aguas. Esta es una figura muy apropiada. Aún más destructivo, hermanas, es un río que se desborda y se lanza impetuosamente. No es posible restringirlo, no es posible ni frenarlo, porque nadie tiene poder para ello. ¿Cómo entonces, dice, el ímpetu del río arrastra todo lo que hay a su paso? De este modo rugen los enemigos, hermanas, de la iglesia, y no pueden ser detenidos por la fuerza humana, no pueden ser detenidos por nosotros. Por ello hemos de aprender a valernos de la protección siempre de Dios, de nuestro Señor. Dios llevó a cabo una gran liberación a favor de ellos. Entonces aquí vemos que David, vemos el salmista, ¿verdad? Que abandona la imagen de las aguas que le inundaron. Que bueno, que seguido esto es una metáfora frecuente, ¿verdad? Cuando estamos pasando por una prueba o es una metáfora frecuente de tribulación. Así es que el salmista aquí, David, dijo que en los siguientes versículos nos dice del 6 a 8, bendito sea Jehová, nos dice, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro, nos sigue diciendo, está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y que hizo la tierra. Ellos sabían que era Dios quien les había ayudado y por ello estaban adorando al Creador. La enseñanza, hermanas, queda clara. Cuando la salvación parece imposible, el Señor puede salvar. Claramente lo expresa aquí en el versículo número 8, que nos dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Es decir, en la protección del Dios Todopoderoso. Solo un Dios cuyo dominio es total, soberano y mundial puede hacer las cosas que nosotras no podemos. Y este Dios es consagrado, hermanas, es eterno e inmortal, que siempre permanece a nuestro lado. Hermanas, solo Dios libera. El Salmo vemos aquí que empieza con una verdad preciosa, que Dios está por nosotros. Y esa es la misma verdad que Pablo proclama en Romanos 8:31, que nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Las figuras de los versículos 3 y 5 recalcan la gravedad del desastre que les acechaba. Igualmente, las aguas de las inundaciones repentinas de esos torrentes, pero Dios es todopoderoso y vence todos los ataques invencibles. Vemos aquí en los últimos versículos del 6 al 8, que Dios no nos entregó. El salmista David aquí reconoce la protección de Dios. A menudo, hermanas, después de una liberación de peligro grave, olvidamos el asunto, ¿verdad? Y se acabó. Pero aquí vemos que David, el salmista, no quiere olvidar cuán grave era la crisis y que toda su salvación
se la debe a Dios. En todo momento, en toda crisis, hermana, hermano, es necesario recordar que solo Dios es nuestro socorro. Como les dije anteriormente, en pocas palabras, hermano, este salmo nos dice: ¿qué sería de nosotras sin ti, Señor? ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? En pocas palabras, ¿qué sería de nosotras sin el Señor? Igual hoy día, hermanas, es en el nombre de Cristo que nosotras como cristianas tenemos victoria sobre todas las fuerzas malignas que nos atacan. Así el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, nos dice: encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo siempre el bien. Hermanas, recuerden que cuando confían en Dios, confían en un Creador omnipotente que puede ayudarles. Y tu caso no es nunca desesperado. Cualquier prueba, cualquier problema que estemos pasando, debemos confiar en el Señor. Si estamos con el Señor, todo lo que nos suceda, hermanas, es para bien. Dios pudo crear cuando no tenía nada en qué trabajar. Algo asombroso. Lo hizo todo de la nada. Así pues, encomiéndate siempre a Él, a nuestro fiel Creador. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, nos dice aquí el versículo número 8, que hizo el cielo y que hizo la tierra. Nuevamente te repito, pon al Dios eterno, hacedor del cielo y de la tierra, frente a todas tus tribulaciones, frente a todos tus peligros, frente a todas tus inundaciones, frente a todas tus tentaciones, hermano. A este Dios eterno que puede hacer desaparecer de un soplo todas las furias del mundo y todas las furias del infierno. Nuestros ojos de Él, para no dejar de confiar en Él, para no dejar de tener fe en Él. Y nos dice: después de enseñar a la multitud, Jesús y sus discípulos zarparon hacia la costa oriental del mar de Galilea. Era noche y el Salvador descansaba cómodamente, cerca de la popa, dormido sobre un cabezal. Al rato se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Aterrados, los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Su respuesta tranquila de Jesús, ¿verdad?, como de costumbre, fue: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él, que había creado la tierra, de nuevo estaba en control de los elementos, hermano. Maravillados, sus discípulos preguntaron: ¿quién es este que aún al viento y el mar lo obedecen? Ahí vemos, hermanas, esta, o la pueden también encontrar en Mateo 8 del 23 al 27 y también en el libro de Lucas. Una gran tormenta de iniquidad se cierne sobre la tierra. Los vientos de maldad rugen a nuestro alrededor. Las olas de guerra golpean siempre a nuestra barca, ¿verdad? Como Pedro escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3 del 1 al 6, que nos dice: carácter de los hombres en los postreros días, ese es el título, carácter de los hombres en los postreros días, y está 2 de Timoteo 3 del 1 al 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, pongan atención, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. Ahí lo tienen, hermanas. Es cierto, hermanas, que nos rodean nubes peligrosas en estos momentos. Tenemos un virus, tenemos una pandemia. Pero así como las palabras del Salvador, Jesucristo, infundieron paz a los apóstoles en aquella barca, hoy día esas mismas palabras a todas nosotras nos dan paz, ¿verdad? Porque les vuelvo a repetir, ¿qué es la tierra? Con toda su fuerza, con todo su poder. ¿Qué es la tierra frente a aquel que lo creó? Frente a aquel que hizo los cielos y la tierra. Hay que reflexionar en esto. Amén, hermanas. Bueno, es todo lo que les tenía el día de hoy. Como les dije, es un salmo muy corto, pero es un salmo hermoso de igual manera porque nos recalca, ¿verdad? Nos dice, tienes que confiar en mí. Yo soy el único. Yo soy el único que puedes confiar. Así es de que, hermanas, yo las invito a que reflexionen en este salmo. Es todo lo que les tenía el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Pero ahorita en un ratito nos vamos a conectar ya por Zoom. Mis hermanas de la iglesia Calvary Chapel Casa de Pan, nos vamos a conectar en un ratito para saludarnos, para verlas. Si estás interesada en formar parte de esta conversación, de esta charla, no dudes dejar tu correo electrónico aquí en los comentarios y con mucho gusto te mando una invitación para conocerte, si quieres aceptar al Señor, para orar por ti, para mandarte una Biblia. Así es de que, por favor, hermanas, escriban su correo electrónico si desean ser parte. A mis hermanas de la iglesia, nos vemos en un ratito, las quiero mucho, pero antes vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre, te doy en este día, Señor, nuevamente, Señor. Te pido, Padre, perdón por mis pecados. Sé que te he fallado, Señor, esta semana. Sí, también te he fallado con mis pensamientos, con mis palabras, Padre. Te pido perdón, Señor. Y oramos siempre, Señor, ante ti. Oramos por tu amor. Y oramos también por tu pasión, ¿verdad? Que abunda mientras caminamos duramente a través de estos tiempos, Señor, que estamos pasando, de desafíos, de coronavirus, Señor. Pero pedimos, Padre, tu sabiduría para aquellas que cargan el peso de tomar decisiones en este momento que afectan a miles de gentes y a miles de situaciones también en este momento, Padre. Oramos también, Señor, por aquellos que están en sufrimiento, por enfermos, Señor, que están pasando el coronavirus o cualquier otra enfermedad, Señor, y por toda la gente también que les cuida, los doctores, las enfermeras, te pedimos por ellos, Señor. Pedimos en este momento tu protección para la gente, Señor, que es de edad, las personas de edad, las personas ancianas, Señor, te pedimos. Y también por los niños, Señor, por la gente vulnerable, para que esta enfermedad no los ataque, Señor, y que los libre de todos los riesgos de este virus tan fatídico, Señor. Oramos también para que toda esa información falsa, Señor, que aparece en el internet, sea pues impedida por ti, Señor, y que no se propague, para que no recibamos malas noticias o noticias erróneas, Señor. También te pido, Señor, para las personas que pueden tener miedo en este momento, te pido por ellas, te pido que estés con ellas en su corazón, que también nos ayudes a nosotras si en algún momento tenemos temor, Señor, porque sabemos que el enemigo siempre está ahí al pie para saber en qué podemos flaquear para atacarnos por esa puerta, Señor. Te pedimos también, Padre, por todas las damas de mi iglesia, por ellas que son madres, que son esposas, que son abuelas, Señor. Yo te pido por ellas, Señor. Te pido por mi pastor Larry Sánchez, por su familia, por su esposa Cristina, Eric, Amy. Te pido por ellos también, Señor. Y también, Padre, en la medida que ejercitamos un buen juicio, Señor, que también derrames toda tu misericordia, Señor, sobre nosotros, Señor. Confiando siempre en ti, Padre, y gracias por esa paz que nos das también, Señor.
Confiamos, Señor, en la verdad de tu bondad, Señor, para con todas nosotras. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Ok, hermanas, entonces es todo lo que les tenía preparado de hoy. Nos vemos.